Creo que ya estamos en vivo. Voy a ver si ya estamos al aire. Hola, buenos días a todos. En otras ciudades, en otras partes de México son las 12 del día. Entonces, en algunas ciudades todavía es de mañana. Buenos días para algunos y buenas tardes para otros. Quisiera que en estos momentos pudiéramos tener una pequeña oración. Ahorita están pasando por enfermedad de esta pandemia muchas familias y creo que vale la pena que iniciemos encomendando a Dios a las familias, a estas personas, a nuestro mundo por este sufrimiento y por esta pandemia. Entonces vamos a orar. Padre amado, queremos poner en tus manos este momento de reflexión, pero antes queremos poner, Señor, nuestro corazón también a tu voluntad. Levantamos delante de ti a las personas que están enfermas por COVID, aquellas personas y familiares cercanos que están con oxigenación baja o que se encuentran en cuidados intensivos o que se encuentran en desempleo o en crisis familiar por la pandemia. Señor, rogamos tu misericordia, rogamos tu protección, rogamos tu cuidado. Rogamos, Señor, que tu mano sanadora les toque y que también tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté protegiendo a las familias de los afectados. Te rogamos tu presencia en este momento y pedimos la intervención de tu Espíritu que nos lleve a cumplir tu voluntad de acuerdo a tu perfecta y santa voluntad. Quédate en medio de esta reflexión, quédate en medio de este momento y también descansamos que tú estás con nosotros, en medio de nosotros y que no nos sueltas de tu mano. En el nombre poderoso de Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Bien, pues el día de hoy vamos a reflexionar juntos sobre el libro de Isaías y sobre el profeta Isaías también y el mensaje que él estaba dando a su pueblo. Isaías me gustaría primero entonces darte un contexto sobre el libro de Isaías, explicarte un poquito quién era el profeta Isaías y también luego centrarnos en el pasaje de hoy que es Isaías, capítulo 48, versículo 17. Entonces vamos a iniciar. Isaías, pues, es uno de los libros más significativos para la formación tanto del judaísmo y también del cristianismo primitivo. Y es uno de los textos del Antiguo Testamento que más se citan en el Nuevo Testamento. El profeta Isaías, el nombre de Isaías significa el Señor salva. Isaías vivió aproximadamente en el siglo 8 y también comienzos del siglo 7 antes de Cristo. Isaías nació en el año 760 y él nació dentro de una familia aristocrática del reino de Judá. Y en ese año en que Isaías nace, el profeta Amós ya estaba predicando contra el pecado y también contra el pecado de Israel, y también el profeta Oseas estaba predicando durante la niñez de Isaías. Yo imagino a Isaías creciendo en ese entorno de profetas. Yo creo que para Isaías, pues estos dos profetas, tanto Amós como Oseas, fueron de inspiración también a su vida y modelo. Entonces, el contexto también histórico en el que Isaías escribe está en los años 740 y 690 a.C. Isaías era un profeta que, como les había comentado, él formaba parte de la corte real de Judá y él sirvió de una manera muy significativa a los reyes de Acaz y también al rey Ezequías. A esos dos reyes sirvió de una manera muy significativa el profeta Isaías. También el profeta Isaías participó en eventos claves para la historia de Judá y para la historia de Jerusalén. Isaías pudo observar el problema religioso, el problema político y el problema social de su época. Y desde una posición muy privilegiada, pues por ser parte de la corte real de Judá. Entonces, el mensaje de Isaías lo podían escuchar pues los círculos de poder de Judá. Isaías dirigió su mensaje principalmente a Jerusalén y a Judá, pero también reconocemos que sus profecías alcanzan a Israel, pero también alcanzan a otras naciones y nos alcanzan a nosotros, por supuesto, también.
Un poco en cuanto al martirio que vivió Isaías, la muerte que él sufrió, pues él fue un mártir realmente. Algunos padres, los primeros padres de la iglesia, afirman y dicen que Isaías se opuso a los decretos idólatras de Manasés, y Isaías fue apresado y él fue sujetado entre dos tablones y fue aserrado en dos partes. Isaías sufrió una muerte muy dolorosa, muy horrenda, y también una muerte pues injusta. Con toda razón, Isaías es llamado como el príncipe de los profetas. Isaías tuvo una visión, y la visión que él tuvo del Señor fue como alguien alto y sublime. Y la consecuente también opinión de él mismo, que él tenía como de labios inmundos, pero él también tenía una percepción del lugar que la nación tenía en los asuntos del mundo. Entonces, todos estos elementos, pues a Isaías lo prepararon para el papel que Dios le había llamado que cumpliera. Isaías no solamente era un gran profeta, también era un importante consejero político entre los hombres de Estado, y él había hecho llamados a reformas sociales y también un llamado a un avivamiento espiritual. El libro de Isaías entonces puede dividirse en tres secciones. Quizás los primeros 35 capítulos sugieren que son y están contenidos los anuncios del juicio de Dios sobre el pueblo. Los capítulos 36 al 39 hay un intervalo histórico, y el libro de los capítulos 40 a los capítulos 66 pues ofrecen un mensaje de consuelo para el pueblo de Dios, como el que hoy vamos a leer y a reflexionar juntas. Las profecías de Isaías presentan el cuadro de mayor diversidad del Mesías, de Jesús, de todo el Antiguo Testamento. Contiene mucha información acerca de la primera venida de Jesús y también de su segunda venida. Isaías anticipa la venida de Jesús y también anticipa la segunda venida. Isaías ministró, guió, enseñó a un pueblo que estaba muy enviciado y socialmente era corrupto. Isaías vivió cuando falsos profetas le ofrecían a un pueblo de Israel una falsa seguridad. Entonces, Isaías continuó profetizando por más de 40 años, y parte de su ministerio también lo intercaló con Miqueas. El tema del libro de Isaías, el tema central del libro de Isaías es la salvación. Esta palabra aparece por más de 26 veces en la Biblia, en el libro de Isaías. Y es un tema maravilloso porque es un tema en donde Isaías está poniendo promesas de la venida del Redentor. Y el propósito entonces de Isaías es llevar a la gente que estaba pecando, a toda la gente pecadora, llevarla al Mesías y llevarlas al arrepentimiento. También el libro de Isaías está haciendo esa invitación y está diciendo que el Mesías va a morir por el pecado, pero por la salvación también del pueblo, para que todas las personas vayan a los pies del Mesías. Ahora, ya te explico un poquito el contexto de Isaías, quién era Isaías, en qué consiste el libro de Isaías, pero también me gustaría comentar cuál era la situación moral de Judá en ese entonces. La situación moral de Judá describe las Escrituras que era una situación de rebeldía. Ellos no conocían a Dios, ellos estaban cargados de maldad, eran depravados, habían muchas heridas, había mucha religiosidad, había injusticia, había idolatría, hechicería, había soborno de líderes, también se llenaron de armas de guerra para atacar a sus enemigos, pero entonces eso aumentó más la violencia a través de estas armas de guerra. Había soberbia, había violencia de todo tipo, no solamente como nación, sino también dentro de sus familias había violencia, y socialmente había violencia, había opresión y abuso, y se creían sabios en su propia opinión. Las Escrituras no esconden el corazón humano, ¿verdad? Y aquí lo vemos en el libro de Isaías, podemos ver el corazón de la humanidad, cómo estaban sus relaciones en Judá, pero también muestran las Escrituras el corazón de Dios. Y vemos también en el libro de Isaías que el corazón de Dios y el anhelo de Dios era traer justicia, purificar a su pueblo, producir un cambio de corazón, quitar la idolatría
y establecer un nuevo reino, un reino de justicia, un reino de paz, un reino en donde hay amor entre el prójimo. Y pues entonces vamos acercándonos un poco más al pasaje del día de hoy, de Isaías 48, en donde Dios se dirige, pues hay una invitación, ¿no?, solemne de parte de Dios, pero también hay una invitación con mucho amor y con mucha compasión de parte de Dios al pueblo de Israel. Y la invitación dice así, te lo voy a leer, es Isaías capítulo 48, versículos 16 al 19. Dice así la palabra de Dios. Acérquense a mí y oigan esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde que las cosas sucedieron, allí he estado yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Así ha dicho el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña provechosamente y que te conduce por el camino en que has de andar. Oh, si hubieras estado atento a mis mandamientos, tu paz habría sido como un río y tu justicia como las ondas del mar. Tu descendencia sería como la arena y los que salen de tus entrañas como sus granos. Su nombre nunca sería eliminado ni borrado de mi presencia. Esta expresión amorosa del interés de Dios debería convencer a los israelitas, ¿verdad?, de que Dios era quien los iba a librar de Babilonia. Y desea de todo corazón, Dios desea de todo corazón que restablezcan su relación con Él. Dios desea también que esa restauración y esa reconciliación con Dios pues sea a través de la obediencia, a través de obedecer los mandamientos de Dios, porque la adoración verdadera sabemos que se basa en la obediencia y en los preceptos de Dios. Israel no puede seguir la senda correcta a menos que se le enseñe el camino que debe andar. Y entonces Dios les dice, en lugar de irte por el desierto, tienes la oportunidad de disfrutar de una paz tan abundante como el agua de un río. Y si tú tienes actos de justicia, entonces esos actos pueden ser tan innumerables como las olas del mar y pueden producir paz. Entonces Dios que realmente se interesa por el pueblo de Israel, que realmente se interesa por ellos, les muestra amorosamente el camino correcto y los exhorta a andar por esos caminos. ¿Cuánto anhela Dios que el pueblo de Israel estuviera escuchándolo? Y Dios también le recuerda al pueblo su promesa, porque cuando Él da una instrucción también acompaña a una promesa. Y la promesa que Él dice es que, pues es la promesa de Abraham, ¿verdad? Tu descendencia se multiplicará como las estrellas y también como los granos de la arena que hay en la orilla del mar. Tener siempre presente, y tenemos que tener siempre presente que Dios es un Dios de sabiduría, es un Dios de promesas, es un Dios de amor, que Él nos ayuda a actuar en armonía con lo que Él dice que debe hacerse. Todos sus mandamientos, todas sus instrucciones son efectivas, pero también son para nuestro bien. Y esta palabra de provecho, de bienestar, yo quisiera que nos detuviéramos en esa palabra. Detengámonos en la palabra provecho, ¿sí?, que aparece en el versículo 17. Dice, Israel, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te enseña provechosamente. Y en otra versión dice que te enseña lo bueno. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere guiar a un pueblo por el camino de vida y de victoria. Y si nos detenemos en esta palabra de provecho, pues buscando sinónimos podemos entender que está buscando nuestro beneficio, nuestro bien, nuestro bienestar, ¿verdad? Y se está refiriendo a algo bueno, algo que contribuye a nuestra vida de una manera positiva, porque ese es el anhelo de Dios, de querer nuestro bienestar. Él quiere nuestro provecho, Él quiere paz, Él quiere darnos de su paz en nosotros, Él quiere instalar su shalom, que es paz, que es bienestar en nosotros. Pero es un shalom y es un bienestar y es un problema, es un provecho,
que involucra no solo nuestra vida personal e individual, sino también involucra la de tu prójimo, involucra el bienestar de tu vecino, involucra el bienestar de tu comunidad, involucra el bienestar de tu ciudad, involucra el bienestar de tu mundo y de tu entorno. Es un bienestar no solamente individual, sino también un bien común y un bien social. Y esta palabra de Dios, este mensaje de Dios va dirigido a una nación y aplica, por supuesto, a cada creyente. Pero debe leerse este pasaje con la mirada puesta también en el prójimo, que soy parte de una comunidad, soy parte de una sociedad, soy parte de una colonia y cualquier cosa que yo haga o deje de hacer, estoy afectando el bienestar del otro también. Y entonces Dios anhela que encarne su palabra, que encarne sus principios, que encarne su verdad para el bienestar de otras personas. Es increíble cómo el pueblo de Israel, generación a generación, escuchando a Dios por medio de profetas, cómo el pueblo de Israel estaba escuchando y también de sus propias experiencias de vida, cómo tuvo pruebas con el tiempo, fueron apagándose. Esos rituales y esos sacrificios se fueron convirtiendo en nada más expresiones externas. Empezaron a perder el sentido. Ellos poco a poco fueron perdiendo su identidad y poco a poco fueron también perdiéndole sentido a las fiestas que ellos celebraban, que por cierto eran fiestas que tenían un significado muy profundo porque representaban el pacto que había hecho Dios con su pueblo. Entonces el pueblo de Israel fue olvidando y se convirtió en un pueblo religioso. Ellos perdieron su espiritualidad y empezaron a tener una doble moral. Ese es el peligro cuando escuchamos la palabra de Dios, pero no la aplicamos, que podemos empezar a tener y a ser personas con una doble vida, con una doble moral. Y la doble moral es cuando no somos coherentes con lo que creemos, cuando usamos la Biblia para la buena suerte, pero no nos arrepentimos. Cuando leemos y decimos que Dios es amor y que Dios nos ama, pero no nos sentimos amadas y no sabemos cómo amar al que es distinto a mí o distinta a mí. Y en lugar de amar, entonces estamos emitiendo palabras de juicio o usamos la palabra de Dios como arma y herramienta para ofender o para oprimir a la otra persona. Y eso es tener una doble moral. Entonces, volviendo al pasaje, Dios es quien nos enseña y esa enseñanza es una enseñanza que tiene que ver con una relación y con una experiencia. No es una enseñanza meramente teórica de conocimiento, sino que la enseñanza de Dios es holística, es una enseñanza integral, es una enseñanza que implica que ocupes tu mente, que implica que pongas tu alma, tus emociones y también tu cuerpo. La enseñanza de Dios no la podemos ver como algo que está solamente relacionada a mi espíritu. También está relacionada con mis pensamientos, está relacionada con mis decisiones, está relacionada con mis emociones y también está relacionada con mis acciones. Cuando Dios me enseña es porque Dios me reconoce como un ser integral. Y este ser integral, Dios quiere guiarlo, quiere conducirlo y quiere que tengamos una experiencia de vida relacional, no solamente vertical con Dios, sino también conmigo mismo, con mi prójimo, con mi entorno, con mi creación también. El problema es cuando llevamos años escuchando las promesas de Dios, la palabra de Dios, las instrucciones de Dios, pero no las conectamos. No la encarnamos en nuestra vida, en nuestras decisiones diarias, en nuestras relaciones de todo tipo, en nuestras emociones. ¿Qué hacemos con la palabra? ¿Cómo lo conectamos con nuestros pensamientos? Porque cada vez que conectamos la palabra de Dios con nuestras decisiones y con nuestros pensamientos, ahí vamos a reflejar el tipo de vida y el tipo de experiencia y de camino que vamos a empezar a llevar, si es según a los propósitos que Dios tiene para nosotros de bienestar. Y este camino, quiero decirte que no es un camino individualista, no es una enseñanza en donde te va a sacar a otro mundo
te va a sacar entonces de tu realidad o es un camino en donde te va a aislar de otras personas. Es el camino de Jesús, es el camino que Jesús nos enseñó, el camino al que Dios nos quiere enviar. Es un camino por el cual Jesús ya caminó aquí en la tierra. Entonces es el camino de Jesús en la tierra con tu prójimo y con tus realidades para enfrentarlas y no para huir de ellas ni para escapar de ellas, sino que ese camino te va a equipar y te va a dar las herramientas que necesitas para poder atravesar tus realidades y atravesar tus situaciones con la ayuda de Dios para que tú tengas y puedas experimentar la paz y el bienestar que Dios desea a tu vida. ¿Cómo podemos ser guiadas y guiados por Dios en estos tiempos? Dios es amor y siempre lo será, pero ¿cómo permanecemos en su amor en estos tiempos? Si Dios es paz, si Dios es bienestar, ¿cómo permanecemos en su paz en estos momentos? Si Dios es generoso, Dios es solidario, entonces ¿cómo demostramos generosidad y solidaridad con el prójimo? Ahora en esta pandemia, aunque tú no tengas COVID o seas asintomático, ¿de qué manera nos estamos solidarizando con los que están en nuestro alrededor padeciendo? ¿Cómo nos estamos protegiendo y cómo también nos estamos cuidando para ello? Esas son expresiones de un Dios generoso y de un Dios solidario, cuando encarnamos su palabra en nuestras acciones hacia el otro. Y cada vez que leemos entonces el pasaje, debemos leer en dos vías. Es un bienestar para mi vida, pero también es un bienestar para mi prójimo y para mi mundo en el que vivimos y en el cual nosotros estamos habitando. Dios quiere el bienestar y Dios quiere la paz de toda la humanidad. Dios quiere la paz de todo el mundo, incluyendo a la creación. Y podemos experimentar su paz, pero también podemos ser instrumentos de su paz y podemos ser instrumentos de bienestar para otras personas. El pueblo de Israel reflejó el carácter moral totalmente fuera del corazón de Dios. El pueblo de Israel empezó a vivir, como había comentado anteriormente, en opresión, en violencia, en injusticia, en abuso de todo tipo, en idolatría, en sobornos, hechicería, depravación. Estas conductas, al día de hoy, siguen existiendo. Y debemos reconocer que nuestra experiencia con Dios nos debe llevar a una denuncia de esas actitudes y nos debe llevar a un arrepentimiento y a un cambio de rumbo. Las enseñanzas de Dios están orientadas para que nuestras relaciones sean funcionales y para que nuestras relaciones sean saludables y sanas. Y de esa manera podemos ser de impacto en nuestro entorno, pero también podemos ser de tal impacto que podemos contribuir a una transformación no solo individual, sino a una transformación familiar y a una transformación social. Los mandamientos de Dios son para amar y servir mejor a nuestro prójimo y ser de impacto en el mundo. No son para ver a nuestro prójimo como el enemigo. No es para aislarnos del mundo. No es para para desconectarnos de la realidad, sino más bien para que nosotros no nos aislemos de las noticias ni de esta realidad. No son para mostrar tampoco una apariencia falsa o una falsa espiritualidad. Son para aplicarlas cada día, para que estemos conectados con las realidades de este mundo. Mientras estemos vivos, mientras estemos vivas en este mundo, Dios nos invita a que nos conectemos y que estemos muy atentos de lo que pasa en nuestro mundo para que podamos ser de impacto y podamos ser también de instrumento de bienestar a quienes lo necesitan en estos momentos. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad y Jesucristo es la vida. Y estas palabras tienen una fuerte implicación, porque si creemos que Jesús es el camino, quiere decir que debo renunciar a mis caminos. Quiere decir que debo alinear mi voluntad con la voluntad del Padre. Debo alinear mis decisiones con las decisiones
que tiene Dios para mi vida. Y si decimos que Jesús es la vida, entonces la fuente a la cual yo debo acudir para satisfacer cualquier necesidad de amor y para recordar mi identidad, entonces debo acudir a Jesús. Y si yo digo que Jesús es la verdad, entonces debo cuestionar mis verdades y debo poner mis valores y los debo de poner a la luz de la vida y ministerio de Jesús. Lo debo poner a la luz del ejemplo de vida que Jesús me mostró aquí en la tierra. Y debemos andar conforme a su verdad, que está muy ligada al amor y al servicio. Si nosotros empezamos quizás a usar los mandamientos de Dios o la palabra de Dios como un instrumento para manipular o para ofender a otra persona o para perpetuar la violencia, entonces estamos distorsionando y no estamos poniendo los mandamientos y los preceptos de Dios bajo una óptica sana y divina. Necesitamos aprender y a usar la palabra de Dios como instrumento de bendición, no solamente para mi vida, sino también como instrumento de bendición para la otra persona. Y ahí es cuando hablamos de la verdad. Jesucristo es la verdad, entonces debemos poner nuestros principios y nuestras verdades, e incluso muchas de nuestras creencias, es importante ponerlas a la luz de la vida de Jesucristo, a la luz de su palabra, para poder ser realmente de bienestar a otras personas. A veces, lamentablemente, en las familias usan la palabra de Dios y usan los mandamientos de Dios como instrumento para violentar a la otra persona, ¿no? Entonces, entonces usamos términos, ¿no? Como autoridad o disciplina o exhortación, pero resulta que eso ya no se está convirtiendo en amor ni en formación en la familia, sino que se puede estar convirtiendo ya en un acto de abuso y de violencia. Y empezamos a justificar esos actos mostrando pasajes de la Biblia. Tengamos cuidado con eso, porque la palabra de Dios es para provecho, es para bienestar, es para paz, no solamente tuya, sino también del otro. Si tienes hijos en tu casa, pues ten cuidado cómo usamos la palabra de Dios y procuremos que estemos usándolo para bienestar y para el provecho también de nuestros hijos y no las estemos usando como un arma para violentar o para hacer sentir menos a nuestros hijos o dañarles incluso su autoestima. Tenemos que usar la palabra de Dios para provecho, no solo nuestro, sino también de nuestras familias y seres queridos. La palabra de Dios, entonces, encarnada en la vida de Jesús, es una palabra que refleja, como dije, tiene que reflejar amor, tiene que reflejar servicio, tiene que reflejar honestidad, tiene que reflejar sencillez, tiene que reflejar humildad. Tiene que ser una palabra en tu vida que pueda impactar en tus relaciones y que también pueda impactar en la vida de otras personas. Así que el camino de Dios, el camino provechoso, es una invitación también. Ya hablamos sobre el propósito del camino de bienestar para nuestra vida y para otras personas, pero el camino de Dios también es una invitación. Cuando nosotros estamos caminando con Dios, Él nos invita también a que denunciemos públicamente la injusticia y la opresión, que denunciemos el pecado. Así lo hizo Isaías y así lo hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Fue una denuncia social, no fue una denuncia en un templo o en un lugar de 4 paredes, fue una denuncia pública lo que ellos hicieron. Y su denuncia pública fue en cuanto a la injusticia y en cuanto a la opresión. Entonces, quedarnos calladas y quedarnos callados, pues también es ser cómplices muchas veces de las injusticias que nosotros vemos en nuestra sociedad. Y cuando estamos en el camino de Dios y cuando sabemos que Dios quiere el provecho para nosotros, pues debemos aprender a distinguir de lo que está bien y lo que está mal. Y lo que está mal, pues tenemos que aprender a denunciarlo. Tenemos que aprenderlo a verbalizarlo, a expresarlo, a no quedarnos callados por vergüenza o por miedo o porque no sabemos qué hacer. Entonces no nos documentamos y no leemos cómo levantar una denuncia, cómo me puedo apoyar de alguien, cómo buscar un consejo para que este mal no se siga perpetuando en mi familia o en mi colonia o en mi comunidad o en mi ciudad.
en mi localidad. Tenemos que aprender a denunciar también públicamente las injusticias y las opresiones y no quedarnos calladas, porque eso es ser, otra vez repito, cómplices de la injusticia y es ser cómplices de la opresión. Y esto nos debe llevar a estar más conectadas con las noticias, ¿sí?, de hoy en día, lo que pasa a nuestro alrededor, para poder responder de una manera solidaria, para que podamos responder de una manera generosa ante las realidades difíciles que hay en nuestro alrededor. Si nosotros queremos el bienestar y para que haya paz, debe haber justicia. Y si vivimos en justicia y si aportamos para la justicia, estamos contribuyendo para la paz. La paz y la justicia van de la mano, como van de la mano el amor y el perdón, como van de la mano la fe y la esperanza. Entonces, Dios quiere darnos todo eso para nuestro provecho, pero también para que lo podamos compartir con otras personas, para que lo podamos vivir y practicar en el día a día con otras personas y también en nuestro mundo y no desconectarnos pues, de lo que está pasando actualmente. Isaías, como dije en un principio, él pertenecía a la corte de Judá y él tuvo mucha influencia, no solamente religiosa, sino también política y social. Y cada uno estamos en entornos y en ambientes distintos y podemos ser de influencia también para aquellas personas que no tienen voz, para aquellas personas que están siendo afectadas o víctimas de ciertas prácticas de violencia, de abuso, pues también nos pueden tener a nosotros en donde podemos denunciar esas prácticas, podemos aconsejar, podemos canalizar a las personas para que no se queden atadas al miedo, atadas a la opresión, atadas a la vergüenza. La palabra de Dios también, como dije, es un camino que te quiere para tu bienestar, no solamente espiritual, sino también emocional y también físico, y también quiere cuidar tu mente, nuestros pensamientos que estén guardados y estén conservados de acuerdo a lo que Dios ve de ti, a lo que Dios quiere de ti, lo que Dios piensa de ti. Y eso tiene que ver mucho de cómo estamos nosotros usando nuestros tiempos con Dios, que sean tiempos de calidad, que sean tiempos en donde estamos realmente, tiempo donde nosotros decidimos estar en silencio y abrir las escrituras y decirle, Señor, yo sé que tú quieres el bien para mí, pero también sé que me quieres usar para el bienestar de otras personas. Entonces, muéstrame aquellas cosas que yo necesito empezar a hacer ajustes en mi vida personal, a arrepentirme, a pedir perdón, pero también ayúdame a ver aquellas cosas que no están bien y hazme un instrumento, un canal para, para que yo pueda denunciar algunas cosas que están pasando, que nadie está haciendo nada y necesitamos hablar. Y necesitamos a lo mejor convocar a algunas personas y decir, esto no está bien, esta corrupción no está bien, esta persona que está distribuyendo droga no es correcto. ¿Cómo decir no? ¿Cómo poner límites? Eso tiene que ver con un camino también que Dios quiere para nuestro bienestar. El camino de bienestar también implica aprender a poner límites, aprender a decir, yo no comparto esto y no voy a participar de esto, no voy a practicar, no voy a participar de este chisme o de esta envidia o de estos celos, no voy a participar tampoco de esta agresión hacia una persona aunque piense y crea distinto a mí, no voy a participar de este acto de violencia. Entonces, el camino que Dios quiere para nuestro provecho implica decisiones, implica también cuál camino quieres escoger, qué tipo de vida tú quieres llevar, qué tipo de familia, en qué tipo de familia tú te quieres relacionar, en qué tipo de comunidad de fe tú quieres contribuir y también fortalecer la fe en otras personas. ¿Cómo lo quieres hacer? Y siempre ten presente algo. Dios quiere tu paz, tu bienestar, pero también quiere el bienestar de las personas que están a tu alrededor. Y a veces podemos ser piedras de tropiezo o puentes de bendición. Y entonces, pues es ahí donde únicamente yo creo que la manera en cómo Dios nos muestra en qué estamos fallando, sí es en un tiempo a solas, en un autoevaluación, pero también es a través de nuestras familias y de nuestra propia comunidad de fe que nos revelan y nos ponen y nos dicen,
tienes que cambiar esta área o fortalecer esta otra área de tu vida. Tenemos luchas, no somos personas perfectas, pero tenemos que estar abiertas, abiertas a escuchar eso, a hacer los cambios que necesitamos hacer y también recibir la ayuda y el consejo sabio de otras personas que también quieren el provecho para nosotros. Entonces, Dios quiere un camino de bienestar para tu vida a través de una relación con Dios, a través de un consejo sabio, a través de tu comunidad de fe, a través de tu familia y también a través de tus propios vecinos y prójimos. Todos nos enseñan cosas nuevas y en qué áreas necesitamos mejorar. Yo espero que de verdad el Señor esté obrando en tu vida en estos momentos y te haya presentado algo que necesites a lo mejor recordar, ¿verdad? Que el camino de Dios es un camino, es un solo camino, no que no estemos con una doble moral. Y si hay asuntos internos del corazón que necesitamos sanar o que necesitamos restaurar, pues abrámoslo y busquemos a alguien de confianza que nos acompañe en esa restauración, pero no permitamos que esos sentimientos de amargura o malas o algunas creencias que no están correctas, pues no permitas que eso se anide y se vuelva una fortaleza en tu vida porque te puedes hacer daño a ti misma y puedes empezar a lastimar a otras personas. Y entonces, pues no podemos ser de mucho impacto de esa manera. Tenemos que primero empezar por nosotros. Dios quiere empezar con nosotros primero y de esa manera Él quiere usarnos para bienestar de otras personas. Y también el camino con Dios, no, recordemos que implica denuncia, implica no callar, implica poner límites, implica optar por la justicia, implica por pagar correctamente a los empleados, implica decir la verdad siempre, aunque nos duela, decirla siempre, que el camino que Dios quiere para nosotros también es ser generosos y solidarios con las personas que más lo necesitan en estos momentos. Dios quiere nuestro bien, pero también quiere que seamos de bendición y de bienestar para otras personas. Yo espero que esta reflexión haya contribuido a tu vida, que Dios te esté moviendo a la dirección que Él desea para tu bienestar, pero también para quienes te rodean. Te mando un fuerte abrazo eh, y espero volverte a ver en otro encuentro, en otra reflexión y que podamos seguir interactuando por medio del chat. También que pueda, si yo puedo ser de bendición para alguna de quienes están escuchando, pues también me pongo a sus órdenes. Ahí está mi nombre, es Sandra Cázares, y también estamos en cualquier momento para orar y para interceder unas por otras. Que Dios te bendiga mucho y que tengas un bonito día y una bonita tarde con la ayuda de Dios. Bye bye.